Esas nos quemaron, porque no nos dejaron hacer lo que debía hacerse. Sin embargo, para cuando filmé a Balón, todo el mundo estaba haciendo todo lo humanamente posible por sobrevivir. Las mentiras del pasado se habían desvanecido, y la verdad estaba por todos lados, cojeando en las calles, entrando por las puertas, lanzándose a sus cuellos. La verdad era que, sin importar lo que hiciéramos, la mayoría de nosotros, quizá todos, no alcanzaríamos a vivir para ver el futuro. La verdad era que quizá enfrentábamos el final de nuestra especie, y esa fría verdad estaba congelando hasta morir a más de 100 personas cada noche. Necesitaban algo para mantenerse tibios. Por eso les mentí, al igual que el presidente, que cada médico, sacerdote, cada líder de tropa y cada padre de familia cuando decían vamos a estar bien. Ese era nuestro mensaje. Ese era el mensaje de todos los directores de cine que surgimos durante la guerra. ¿Alguna vez escuchó hablar de La ciudad de los héroes? Por supuesto. Buena película, ¿no? Marty la filmó durante un ataque que duró meses. Él solo, aprovechando cualquier equipo que llegara a sus manos. Una obra maestra. La valentía, la determinación, toda esa fuerza, dignidad, compasión y honor. De verdad hace que uno crea en la raza humana. Es mucho mejor que cualquiera de mis películas. Debería verla. Ya la he visto. ¿Cuál versión? Disculpe. ¿Cuál fue la versión que vio? No sabía que hay dos versiones. Tiene que hacer mejor la tarea, joven. Marty editó una versión de La ciudad de los héroes para la guerra, y otra después de la guerra. ¿La versión que usted vio, duraba 90 minutos? Creo que sí. ¿Pero mostraba el lado oscuro de los héroes de La ciudad de los héroes? ¿Mostraba la violencia y las traiciones, la crueldad, la depravación, y la profunda maldad en el corazón de algunos de esos héroes? No, claro que no. ¿Para qué? Esa era nuestra realidad cotidiana, y fue lo que hizo que mucha gente se metiera en la cama, apagara las velas, y exhalaran su último aliento. Marty quiso, en lugar de eso, mostrarnos el otro lado de la moneda, el que los ayudaba a levantarse de la cama al día siguiente, el que los hacía arañar y gritar y seguir luchando por sus vidas, porque alguien les decía que las cosas iban a salir bien. Existe un nombre para esa clase de mentiras. Esperanza. Base aérea de la Guardia Nacional, Parnell, Tennessee. Gavin Blair me lleva hasta la oficina de la comandante de su escuadrón, la coronel Christina Heliopolis. Ella es una leyenda tanto por su temperamento como por sus hazañas de guerra, y resulta difícil creer que toda esa fuerza pueda encerrarse en su pequeña y casi infantil figura. Su largo cabello negro y sus delicados rasgos solo sirven para reforzar esa imagen de una eterna juventud. Sin embargo, cuando se quita sus anteojos oscuros, puedo ver una especie de fuego en su mirada. Yo piloteaba un Raptor, un Fa-22. Era, sin lugar a dudas, la mejor nave de combate jamás construida. Podía sobrepasar y derribar a Dios y a todos sus ángeles. Era un monumento a la tecnología y la superioridad norteamericana, y en esta guerra, esa superioridad no valía una mierda. Eso debió ser muy frustrante. ¿Frustrante? ¿Sabe lo que se siente que alguien le diga que el único objetivo por el que ha luchado toda su vida, por el que ha sufrido y se ha sacrificado, y se ha esforzado hasta límites que ni siquiera conocía, de pronto es considerado estratégicamente inválido? ¿Usted cree que mucha gente se sentía igual? Déjeme ponérselo de esta manera. El ejército ruso no fue la única fuerza diezmada por su propio gobierno. El acta de reconstitución de las Fuerzas Armadas básicamente neutralizó la fuerza aérea. Algunos expertos de destre determinaron que nuestro índice de muertes por unidad de recursos, nuestro MUR, era el más bajo de todo el ejército. ¿Podría darme algún ejemplo? ¿Conoce las GSOW, las bombas inteligentes? Eran unas bombas autopropulsadas, guiadas por GPS y giróscopos, que podían ser lanzadas a más de 60 kilómetros de distancia del objetivo final. La versión estándar llevaba dentro 140 municiones Blue 97B, y cada una de esas contenía una carga penetrante contra objetivos blindados, una cubierta de fragmentación contra infantería, y un anillo de circón para incendiar toda la zona de impacto. Se las había considerado todo un éxito, hasta Junkers 33, pero luego nos dijeron que por el precio de una sola GSOW, los materiales, los obreros, el tiempo, y la energía, sin mencionar el combustible y el mantenimiento para el bombardero, se podía pagar todo un pelotón de soldados de infantería, los cuales podían despacharse 1000 veces más GS que la bomba. No eran suficientes bajas por dólar, y lo mismo pasaba con casi todas las anteriores estrellas de nuestro poderío militar. Nos destrozaron como un láser industrial. Los B-2 Spirits, fuera. Los B-1 Lancers, fuera.
Ah, está los viejos Butz, los B-52, fuera. Súmele a eso los Eagles, los Falcons, los Tomcats, Hornets, los JSF y los Raptors, y tendrá más aviones de combate derribados por una firma en un papel, que por todos los misiles, baterías antiaéreas y cazas enemigos de la historia 34. Al menos esos aviones no fueron desmantelados como chatarra, gracias a Dios, sino guardados en hangares y en ese enorme cementerio de aeronaves de la Mark 35 era una inversión a largo plazo, según decían. Eso era lo único que seguía igual que siempre. Mientras peleamos en una guerra, nos estamos preparando para la siguiente. El transporte aéreo de carga, al menos la infraestructura, sí permaneció casi intacto. Casi. Los Globemasters tenían que desaparecer, y cualquier otra cosa propulsada por esas turbinas de jet voraces de combustible. Solo pudimos conservar los aviones de motor de combustión interna. Pasé de volar una nave que prácticamente era un caza X-Wing, a pilotear un camión de mudanzas con alas. Entonces, ¿cuál era la misión principal de la Fuerza Aérea? Nuestro objetivo principal era el suministro aéreo de provisiones, era lo único que todavía valía para algo. Cristina señala hacia el amarillento mapa pegado a la pared. El comandante de la base permitió que me quedara con él, después de lo que me pasó. Es un mapa continental de los Estados Unidos, de la época de la guerra. Todo el territorio al occidente de las montañas rocosas está sombreado de gris claro. Entre todo el gris, hay una variedad de círculos de distintos colores. Son islas en el mar de Zack. Las zonas verdes señalan instalaciones militares activas. Algunas habían sido convertidas en centros de refugiados. Algunas seguían aportando a las actividades de guerra. Otras estaban bien defendidas, pero no tenían ninguna importancia táctica. Las zonas rojas eran llamadas puntos de ofensiva viable. Fábricas, minas, plantas de energía. El ejército había dejado algunos equipos de guardia durante la gran retirada. Su trabajo era vigilar y mantener esas instalaciones en buen estado, para el momento en que, si era posible, pudiesen sumarse a las acciones de guerra. Las zonas azules eran poblaciones civiles en las que los habitantes habían logrado resistir, habían acondicionado algún lugar seguro, y se las habían ingeniado para sobrevivir de alguna manera. Todas esas zonas necesitaban abastecimiento, y ese era el trabajo de transporte aéreo continental. Era una operación enorme, no solo por la cantidad de aviones y combustible, sino por toda la organización necesaria. Mantener el contacto con todas esas islas, procesar sus pedidos, coordinarlos con el destre, y luego conseguir y priorizar todos los materiales para cada orden, todo eso hizo de este proyecto, el mayor esfuerzo conjunto en la historia de la Fuerza Aérea. Nosotros tratábamos de evitar las cargas de productos perecederos, cosas como comida y medicinas, que tenían que despacharse constantemente. Esas estaban clasificadas como CDS, cargas de dependencia, y eran menos importantes que las CAS, las cargas de autosuficiencia, como herramientas, repuestos, y herramientas para fabricar repuestos. Ellos no necesitan pescado, decía Sinclair, necesitan cañas de pescar. Sin embargo, cada otoño terminábamos transportando montones de pescado, granos, sal, vegetales deshidratados y leche en polvo para bebés, y los inviernos eran lo peor. ¿Recuerda lo largos que se volvieron? Enseñar a la gente a que se las arregle por su cuenta, es excelente en teoría, pero hay que mantenerlos vivos en primer lugar. Algunas veces teníamos que llevar gente, especialistas, como médicos e ingenieros, gente con el tipo de conocimiento que no se adquiere en un manual de instrucciones. Llevamos un montón de instructores de las fuerzas especiales hasta las zonas azules, no solo para enseñarles cómo defenderse mejor, sino también para prepararlos para el momento en que comenzara la ofensiva. Siento un profundo respeto por esa gente. Casi todos ellos sabían que tendrían que quedarse hasta el final. La mayoría de las zonas azules no tenían pistas de aterrizaje, así que se lanzaban en paracaídas y no había manera de volver a recogerlos. No todas las zonas azules resistieron hasta el final. Muchas fueron arrasadas eventualmente. La gente que dejamos allí sabía el riesgo que corrían. Un gran corazón, todos ellos. Eso también puede decirse de los pilotos. No estoy diciendo que no corriéramos riesgos. Todos los días teníamos que sobrevolar cientos, o a veces miles de kilómetros de territorio infestado. Por eso teníamos las zonas púrpura. Se refiere al último color del mapa. Las zonas púrpura son pocas, y están muy alejadas unas de otras. Esas eran nuestras instalaciones de reparación y abastecimiento. Muchos de los aviones no tenían el alcance para llegar hasta las zonas remotas de la costa este sin reabastecer de combustible a mitad del vuelo.
Así redujimos el número de naves y de tripulación perdidas en la ruta. Las zonas púrpuras subieron nuestro índice de éxito hasta un 92%. Desafortunadamente, yo fui parte del 8% restante. Nunca voy a saber qué fue exactamente lo que nos derribó. Si fue una falla mecánica, o fatiga del metal combinada con el clima. Pudo haber sido por el contenido de nuestra carga, mal etiquetado o mal empacado. Eso pasaba más a menudo de lo que nos gustaba creer. Algunas veces, si algún material peligroso no estaba bien empacado, o, que Dios no lo permita, si algún inspector de calidad con mierda en vez de cerebro permitía que su gente ensamblara los detonadores antes de empacarlos para el viaje, y eso le pasó a un amigo mío, un vuelo de rutina de Palmdale a Vandenberg, una zona que ni siquiera estaba infestada. 200 detonadores tipo 38, todos armados y con las baterías conectadas por accidente, y todos listos para activarse en la misma frecuencia que usábamos para las comunicaciones de radio. Hace tronar sus dedos. Esos podríamos haber sido nosotros. Estábamos haciendo un envío de Phoenix hacia la zona azul afuera de Tallahassee, Florida. Estábamos a finales de octubre, y en ese entonces ya estábamos casi a pleno invierno. La gente de Honolulu estaba tratando de despachar la mayor cantidad posible de órdenes, antes que el invierno nos congelara hasta marzo. Era nuestra 9ª entrega de esa semana. Todos estábamos tomando Twix, esos estimulantes azules que te mantienen despierto sin afectar tu juicio ni reflejos. Supongo que funcionaban bien, pero me hacían orinar cada 20 minutos. Los de mi tripulación, todos hombres, me molestaban mucho, ya sabe, diciendo que las mujeres teníamos que ir a toda hora. Yo sé que no lo hacían con mala intención, pero de todas formas trataba de aguantar lo más que podía. Después de 2 horas de lidiar con una horrible turbulencia, al fin no pude aguantarlo más y le pasé el timón a mi copiloto. Acababa de subirme los pantalones cuando escuché un enorme crujido, como si Dios mismo nos hubiese pateado en la cola, y de pronto íbamos en picada. En la cabina de nuestro C-130 ni siquiera teníamos baño, solo una letrina portátil con una cortina de ducha instalada a su alrededor. Eso me salvó la vida. Si hubiese estado atrapada dentro de un compartimiento sólido, con un golpe en la cabeza y quizá incapaz de abrir la puerta a tiempo, y de pronto hubo un aullido, un impresionante golpe de aire presurizado, y salí disparada por la parte de atrás del avión, por el agujero en donde antes estaba la cola. Estaba dando vueltas, fuera de control. Apenas si podía ver mi nave, una masa gris encogiéndose y echando humo mientras caía. Me enderecé y abrí mi paracaídas. Todavía estaba mareada, me daba vueltas la cabeza, y luchaba por respirar. Tomé mi radio y comencé a gritar para que mi tripulación se reportara. No hubo respuesta. Solo alcanzaba a ver un paracaídas más, la única persona además de mí que logró salir. Ese fue el peor momento, allí arriba, colgada y sin poder hacer nada. Podía ver el otro paracaídas, sobre mí, a unos 3,5 kilómetros hacia el norte. Seguí buscando a los otros. Intenté nuevamente con mi radio, pero no pude captar ninguna señal. Supuse que se habría averiado durante mi salida. Traté de ubicarme, estaba en algún lugar sobre el sur de Louisiana, un enorme pantano que no parecía tener final. No estaba del todo segura, mi cerebro seguía funcionando raro. Al menos estaba lo suficientemente lúcida como para comprobar lo esencial. Podía mover bien las piernas y los brazos, y no sentía dolor ni temor.